Si estás interesado en la negociación consciente, si estás interesado en ayudar al resto de personas de forma consciente, si te enfocas en el impacto que puedes crear en alguien y no necesariamente en la posibilidad de generar ingresos económicos, si es que le das atención o le prestas atención a tu paz mental, a tu paz espiritual, a esa conexión espiritual con ese ser supremo, estás en el lugar correcto. Hoy tenemos a nuestra invitada, su nombre es Paula López. Con ella estaremos hablando sobre claves para potenciar el crecimiento espiritual del emprendedor digital. Esto en nuestra sesión número 17 de Conversaciones con Cristian Abad. Quiero empezar dándole bienvenida cordial por acá a todas aquellas personas que empiezan ya a conectarse. Está por acá Gladys, muchas gracias por acompañarnos. Nelly también se ha conectado. Teresa también está conectada con nosotros y de seguro en el transcurso de este live tendremos a una cantidad de personas que se van a sumar a este encuentro espectacular que tendremos con nuestra invitada especial. Vamos a esperar que ella se conecte a este live para que podamos darle la bienvenida. Mientras tanto, hablemos un poco sobre la importancia de precautelar o cuidar nuestra energía. No importa cuál es la actividad que realices o cuáles son las actividades que realices en un momento determinado. Si no le prestas atención a tu energía, los resultados que generes, por ejemplo, en tu negocio, no van a ser los deseados. Los resultados que generes al ser líder, por ejemplo, de tu hogar o de tu familia, tampoco van a ser los adecuados. Por eso que siempre decimos, hay que prestarle muchísima atención a la importancia que nosotros le damos a nuestra energía. Y esta energía muchas de las veces depende de nuestra conexión espiritual con este ser supremo o conexión espiritual con nosotros mismos. De todo esto estaremos hablando el día de hoy con nuestra invitada. Así es que luego de esta corta introducción voy a dar la bienvenida cordial a nuestra invitada. Ahí estamos. Vamos a esperar entonces que se conecte con nosotros Paula López, quien desde Colombia está acá para acompañarnos en esta sesión. Hola, ¿qué tal, Paula? Qué gusto saludarte. Hola Cristian, encantada de estar contigo. ¿Cómo has estado? Qué gusto, ¿qué tal todo por Nueva York? Todo bien, muy contento de tenerte en esta edición número 17 de Conversaciones con Cristian Abad. Como siempre te veo radiante, hermosa. Gracias por estar aquí con esa energía que a través del internet, a través de esta conexión, también la estoy sintiendo por acá. Así es que gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristian. Gracias por tu invitación. Y bueno, me ganaste porque tú ibas a ser mi invitado y me invitaste a mí primero, así que bueno, la próxima estarás tú invitado a nuestra casa acá en Colombia. Con todo gusto, con todo gusto. Podría decir una cantidad de cosas de ti. Por ejemplo, que eres la fundadora y directora de Casa Paz, Centro de Crecimiento Humano en Bogotá, Colombia, que tienes un libro cuyo nombre es Tu alma, una joven joya para pulir, que fue escrito en el 2019. También tengo acá en mis notas que eres la coordinadora y creadora de talleres de crecimiento humano para jóvenes, adultos, parejas, familias, personas de la tercera edad e instituciones. Y en fin, tengo muchísima información de ti. Pero ¿qué tal si es que nos enfocamos más bien en tu respuesta? Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Paula López? ¿Cómo te defines? ¿Quién es Paula López? Gracias, Cristian. Bueno, yo me defino, lo primero que viene a mi mente es como una emprendedora social, que lo uno en estos momentos al proyecto de mi emprendimiento digital, pero prácticamente yo en mi libro, Tu alma, una joya para pulir, me defino también como una camillera de almas, una persona que está dispuesta siempre a acompañar a esas almas que están en ese proceso de transformación personal y que en el proceso de la vida, como todos estamos llamados a enfrentar el sufrimiento, a enfrentar la adversidad, la dificultad en la vida, en muchos de esos momentos nosotros, los coaches y los camilleros de almas, que en estos momentos de pandemia somos todos, toda la humanidad, estamos llamados a acompañar y muchas veces a ser camilleros de otras almas. Así que me defino como en todas mis facetas, que soy escritora de literatura espiritual, soy coach de vida, es eso, más que todo soy una acompañante de otras almas para acompañarlos precisamente en el camino de su transformación personal, social y en este tema que nos convoca, digital también. ¿Cuáles son tus tres valores principales? Bueno, mi primer valor es el de la espiritualidad. Claramente eso es como lo que me convoca siempre a todo lo que hago en mi vida. El segundo valor es el del servicio, ¿no? Es mi vida para qué sirve, mi trabajo para qué sirve, qué puedo dejar a través de todo lo que hago para impactar al mundo, cómo puedo dejar una huella en el mundo. Así que claramente el servicio y el tercero yo creo que el amor.
Excelente, qué buenos valores. Gracias. Gracias por todo lo que haces. Sé que muchas personas día a día están recibiendo algo de tu energía, se están impactando con la información o dejándose impactar con la información que compartes a través de redes sociales y a través de un segmento que tienes que es muy importante, ¿no? Muy interesante, donde hay unas pequeñas cápsulas. Tuve la oportunidad de recibir precisamente alguna de estas cápsulas en alguna ocasión y la verdad que llega con esa información que muchas de las veces uno necesita para decir, esto es lo que tengo que hacer. Ahora entiendo dónde me encuentro y entiendo cuál es la estrategia o los pasos a seguir para generar mejores resultados. Hablemos de este segmento un poquito para que le hagas también la invitación a quienes están conectados para que vayan y busquen este segmento que tienes. Gracias, gracias, Cristian. Bueno, en YouTube y en estos momentos en Colombia, en RCN, en el noticiero de las mañanas, estamos transmitiendo mis píldoras para el alma. Esas píldoras para el alma nacieron de una inspiración que yo tuve en un momento dado en el cual yo veía que en el mundo se estaba hablando de la medicina, se estaba hablando de la enfermedad, se estaba hablando de pandemias y no solamente pandemias biológicas, sino también pandemias emocionales, espirituales, en donde realmente el mundo está pasando por un momento muy difícil. Así que en momento de inspiración creé estas píldoras para el alma y de hecho es mi segundo libro. Es el libro de 365 píldoras para que cada día, cada mañana, al nosotros comenzar el día, así como nos tomamos quizá esa cápsula o esa píldora para la tiroides o para el dolor de cabeza o para cualquier situación que tengamos gástrica o biológica en cualquier parte de nuestro organismo, pensemos que también, así como tenemos que pensar en nuestro cuerpo, debemos también cuidar nuestra alma. Entonces, estas píldoras para el alma son unos pensamientos y unas reflexiones muy cortitos que yo le comparto a mi comunidad, le comparto pues a todas las personas acá en Colombia a nivel mundial a través de YouTube, porque ahí las puedes encontrar, o puedes también en mi página encontrar el libro y te lo mandamos con muchísimo gusto. Y es básicamente eso, es un alimento espiritual, es una nutrición espiritual para nuestra alma. Así que cuando hablamos de pandemias, de enfermedades, de medicinas, pensemos que también podemos quizá tomarnos una medicina preventiva para el alma y es esa capsulita todos los días que es una reflexión para ver cómo nos alimentamos y nos nutrimos espiritualmente. Por aquí tenemos a alguien que en los comentarios nos dice que le ayuda a reflexionar, que tus píldoras le ayudan muchísimo a reflexionar. Y yo coincido con ese criterio. Una cosa es sentarnos y leer posiblemente esas píldoras, que estaría bien, podemos recibir el mensaje, pero otra cosa es escucharte a ti, con tu energía, con la producción que está tras cada una de estas píldoras puesta, ¿no? Uno recibe el mensaje, uno se conecta contigo, se conecta o siente aquel deseo de seguir adelante, ¿no? Así es que la invitación para que aquellas personas que se han conectado con nosotros vayan y busquen esas píldoras. Ahora, vamos al tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre crecimiento espiritual. ¿Qué tal si es que empezamos por definir qué es crecimiento espiritual? Mira, crecimiento espiritual no es nada diferente a elevar nuestra conciencia. Nosotros muchas veces, y esto es algo que pasaba mucho antes de la pandemia, las personas nos habíamos acostumbrado a vivir en automático, quizá de un modo robótico, en donde nos levantábamos, desayunábamos, íbamos al trabajo, regresábamos otra vez en el transporte, llegábamos a la casa, estábamos media horita con la familia, cenábamos y nos acostábamos. Resulta que cuando tenemos un choque emocional tan violento como es esta pandemia, en donde lo primero que nos sucede es que nos vemos encerrados a vivir en nuestras casas y a confrontar nuestra realidad personal, nuestra realidad de pareja, nuestra realidad financiera, nuestra realidad con nuestros hijos, y cada uno se vio cara a cara con esa realidad personal. Porque antes tú te ibas de la casa, te sumergías en tu trabajo, en tu oficina, y de alguna manera todos nos habíamos acostumbrado a vivir en modo robótico, evadiendo nuestra realidad personal. Nos encierran, quedamos todos en confinamiento y ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que hizo, digamos, la sociedad es entrar como en ese proceso de queja, de victimización, de qué hago ahora con esta realidad, qué hago con esta situación, qué hago con este marido que no soporto, qué hago con mi hijo que no me obedece, qué hago con esta situación financiera que la tengo afectada. Entonces, es el crecimiento personal, el crecimiento espiritual no es nada más que mirar tu realidad personal a la cara y decir, ¿cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo yo aprender? ¿Y cómo puedo yo empezar a transformarme como ser humano a través de esta realidad específica que estoy viviendo aquí y ahora? Tu realidad no es la misma mía. Mi realidad no es la misma
que está viviendo, por ejemplo, mi hija o mi pareja. Entonces, nosotros a través de esta situación que estamos viviendo, tuvimos esta gran oportunidad de empezar a trabajar en nuestro crecimiento personal y en nuestra espiritualidad, para que desde ahí podamos nosotros empezar esa transformación personal que después se ve reflejada en una transformación social y claramente después digital. Entonces entiendo que el crecimiento personal, desde crecimiento espiritual, perdón, desde tu perspectiva, hace referencia a los procesos, sistemas, pasos que nosotros sigamos para elevar constantemente nuestro nivel de conciencia. Y tú decías que es sumamente importante pasar por este proceso para encontrarnos con esta realidad. Ahora, quiero hablar por alguien o por algunas de las personas que están conectadas en este momento. A veces la verdad es que no queremos encontrarnos con nuestra realidad, porque precisamente esta realidad podría ser incómoda, porque posiblemente encontrarnos con esta realidad puede ser doloroso. ¿Qué le dirías a esa persona que en este momento está peleando con la realidad, está enfrentándose a esa realidad? Mira, yo creo que esa persona somos cada uno de nosotros. Todos Mm, estamos hoy, si hacemos un escáner del alma, que yo siempre en mi método de cómo pulir el diamante de tu alma, hablo de que debemos hacer cada mañana un escáner del alma. Si nosotros estamos enfrentando una realidad personal que nos molesta, que nos duele, que nos arde, a mí me encanta hacer siempre esta analogía. Es como que cuando a ti te duele una rodilla o cuando te duele el estómago, tú dices, yo tengo una molestia, ¿no? Me estoy caminando y me duele la rodilla, o quizá me hace ruido, o cuando estoy caminando me duele, la tengo inflamada, o quizá tengo un problema gástrico, o quizá estoy teniendo unas jaquecas por las mañanas o por las noches. Tú tratas de seguir viviendo con eso que te molesta, con eso que te duele, de tu pareja, de tu casa, de tu vida, de tu alma. Pero uno intenta callar ese ruido interno o callar ese síntoma que tenemos en nuestro cuerpo. Hasta que definitivamente llega un momento en el cual esa situación irrumpe tu vida y rompe tu vida. O sea, no podemos ignorar esa situación, esa realidad, ese dolor que tenemos ni en la rodilla, ni en el estómago, ni en la cabeza, pero tampoco en el alma. Entonces la invitación que yo le hago siempre a las personas que me escuchan es: haz el escáner del alma por las mañanas. Es decir, cierra tus ojos por 2 minutos y piensa cuál es ese dolor emocional, ese fastidio interno que no te está dejando vivir en plenitud, en felicidad, en tranquilidad. Y revísalo. Cuando nosotros hacemos ese escáner del alma, o cuando vamos al médico y hacemos un escáner de una rodilla porque la tenemos inflamada, el médico nos da un diagnóstico y nos dice, mira, tienes los meniscos inflamados y hay que hacer fisioterapia. Entonces ya sabemos qué está pasando porque nos hicieron un escáner de esa parte que nos molesta. Cuando hacemos el escáner del alma, cerramos los ojos y nosotros mismos aprendemos a decir qué es lo que me molesta, qué es lo que me duele, cuál es ese dolor emocional que estoy enfrentando en estos momentos. Si se me dificulta encontrarlo o descubrirlo, acudo a un coach, como tú, como yo, a los médicos del alma, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un sacerdote, a un acompañante espiritual, si no importa la religión que seas, pero haces ese escáner del alma, bien sea solo o bien sea con una persona que te acompañe. Una vez detectas la herida, esa herida que está activa en tu interior, entonces ya puedes empezar a vivir de una manera consciente. Es decir, salir de ese modo robótico en donde te acostumbras y en donde te anestesias a vivir con ese dolor y empiezas a encontrar cuáles son esas heridas que están activas en tu mm. historia para ver qué haces con ellas y cómo puedes aprender de ellas y cómo puedes buscar posibilidades para sanar, para transformar y para elevar tu conciencia. Mientras hablaba sobre esto, hay una palabra que llegó a mí y es claridad, es decir, la importancia de entender dónde estamos, ¿no? Existe, por ejemplo, el método GPS, que habla de la importancia de saber dónde estamos para eventualmente llegar al destino que queremos llegar, ¿no es cierto? Entonces, con este análisis que tú haces, con este escáner que tú haces cada mañana, estás buscando generar claridad a través de diferentes preguntas. De la misma forma que un médico haría con nosotros, nosotros pasamos por esa sesión de preguntas y respuestas donde generamos claridad. Ahora la pregunta siguiente es, ¿qué tanto afecta el no encontrarnos con nuestra realidad o qué tanto afecta el no tener un crecimiento espiritual aceptable? ¿Qué tanto afecta a nuestro emprendimiento, a nuestro negocio? Muchísimo, muchísimo, Cristian, porque cuando nosotros vivimos en modo robótico, como te estaba comentando hace un rato, es decir, que nos volvemos como pequeños robots que estamos todo el tiempo como viviendo en automático, sin pensar, sin reflexionar,
tratamos de ignorar aquello que nos aflige, tratamos de pasar por encima y decir no pasa nada, o digamos, si seguimos con nuestra analogía y esa comparación con lo biológico, yo me tomo un Tylenol o me tomo cualquier Ana, analgésico, ajá, cualquier analgésico, y entonces como que duermo ese dolor, lo anestesio y no pasa nada. Cuando nosotros entramos en un emprendimiento digital, como lo estamos haciendo tú y yo, como lo venimos haciendo a lo largo de varios meses en nuestro proyecto digital, nos damos cuenta de que algo no funciona, nos damos cuenta de que algo no encaja, nos damos cuenta de que la energía la tenemos bajita, nos damos cuenta de que queremos vender felicidad, pero no tenemos felicidad, nos damos cuenta que queremos vender un emprendimiento exitoso, pero quizá nuestro emprendimiento por alguna situación no está siendo exitoso. Yo estoy viviendo una situación particular en estos momentos, Cristian, que te comparto y le comparto a nuestros escuchas, y es que yo acabo de perder a mi padre. Y mi padre fallece hace un mes y yo, semanas antes de la muerte de mi padre, estaba lista para lanzar mi emprendimiento digital. Mi academia de crecimiento humano, mi academia de crecimiento personal y espiritual. Y resulta que ya teniendo todo mi emprendimiento digital listo, habiendo trabajado 2 años en certificaciones, en especializaciones, en toda la parte audiovisual y todo eso, mi energía, mi espíritu se quebranta. Y en ese momento yo entiendo, quebrantado como estoy a nivel emocional, también muchas veces nos quebrantamos a nivel físico, porque el cansancio emocional después se refleja también en nuestra parte biológica, física. Y en ese momento yo tuve que parar, ¿no? Como decir, ok, paro este tren de mi vida, paro este emprendimiento digital que quiero lanzar y que me había preparado por 2 años para lanzarle al mundo, para hacer mi servicio, para hacer mi impacto en esta transformación social a través de mi emprendimiento digital, pero no había una conexión de mi alma y de mi mente y de mi mentalidad con lo que yo quería transmitirle a las personas con las cuales yo quería compartir mi emprendimiento digital. Entonces, en ese momento es cuando nosotros tenemos que hacer ese escáner del alma y decir, ok, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo estoy yo espiritualmente? ¿Cómo estoy emocionalmente? ¿Cuáles son esas ayudas que necesito buscar para fortalecerme, para estar bien, para tener esa claridad, como dices tú, para poder entender, estoy en sintonía con lo que quiero hablar, con lo que quiero transmitir? Porque si estás en un momento de duelo, porque falleció alguien de tu familia o porque estás viviendo quizá un divorcio, una situación complicada con un hijo, una situación de bancarrota, cualquier situación que rompa tu energía de equilibrio, en ese momento te va como a fracturar ese emprendimiento digital que tú quieres lanzar. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar el alma, aprendamos a escucharnos a nosotros mismos y tengamos como ese discernimiento y esa claridad de saber cuándo puedo estar a tope con mi energía totalmente clara, con mi energía totalmente entregada y equilibrada para poder sacar adelante ese emprendimiento digital. Y ahí es cuando realmente la espiritualidad viene a ser el eje de ese emprendimiento digital o de esa situación de nuestra meta que nosotros tengamos, así no sea digital, pero cualquier cosa que nosotros estemos enfrentando a nivel personal, a nivel laboral, ahí es cuando la espiritualidad viene a ser el eje realmente, yo creo que en nuestra vida. Gracias, Paula. Primero, lamento mucho lo de la pérdida de tu padre. Espero que te sientas mucho mejor. Sé que tienes las herramientas necesarias como para salir adelante. Mientras tú hablabas, pensaba, estoy en el papel aquí de estudiante, estoy en la silla de un estudiante recibiendo tus enseñanzas, ¿no? Y casi siempre cuando aprendo de alguien busco cambiar las enseñanzas a algún tipo de analogía, ¿no? Y me imaginaba que aquella persona que no precautela su energía, aquella persona que no le da importancia a elevar su nivel de conciencia o no le da importancia a su crecimiento espiritual, es aquella persona que constantemente está con este peso sobre los hombros, ¿no? Tratando de moverse, tratando de caminar, pero dándose cuenta que difícilmente puede moverse. El momento que empieza a escanear su alma, el momento que empieza a generar mejores resultados internos, es cuando empieza a remover este peso que lleva encima para empezar a moverse de mejor forma.
Y de qué mejor manera que hacerlo que cuando tenemos un emprendimiento, ¿no? Porque nuestros clientes dependen de nosotros. Existe alguna persona que está esperando recibir nuestra ayuda, pero si nosotros no precautelamos nuestra energía, difícilmente podemos ayudar a alguien, no podemos dar algo que no tenemos. Mira, visualiza tú que estás en Nueva York y todas las personas que conocen Nueva York pueden ver en Rockefeller Center ese Ujú. hombre que está cargando Mm, el mundo a sus espaldas, ¿no? El claro. Atlas que está cargando el mundo. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos así en estos momentos de nuestra vida? Como si estuviéramos cargando un mundo, como si el mundo se nos hubiera puesto encima y estuviéramos como ese Atlas del Rockefeller Center en Nueva York cargando el mundo y quisiéramos que alguien nos dijera, ven, te quito el mundo y descansa un poco. Ese algo, ese alguien, según la creencia que cada persona tenga, es nuestra espiritualidad. Si nosotros descansamos en nuestra dimensión espiritual, esa dimensión espiritual que no enferma, que no se quebranta, porque nosotros nos podemos enfermar de algo físico, de algo biológico, nos podemos enfermar también psicológicamente, ¿no? Con alguna depresión, con algún trastorno de personalidad, alguna situación que realmente psicológicamente o psiquiátricamente nos afecte. Pero desde la logoterapia, yo como logoterapeuta, que es toda el abordaje de Víctor Frankl, dice, nosotros los seres humanos tenemos tres dimensiones. La física, que se quebranta y se enferma, Mm. la psicológica, que también se quebranta y enferma, pero la espiritual mantiene siempre intacta. Entonces, no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de espiritualidad. Si tú descansas en tu dimensión espiritual, si tú buscas esas herramientas en tu dimensión espiritual para poder lanzar ese emprendimiento digital y lo ves, y esa es una de las transformaciones más poderosas que yo veo hoy en el mundo, es que las personas pasaron de esa mentalidad de negocio a esa mentalidad de servicio. Mm. Entonces, si tú transformas, digamos que la plataforma de tu emprendimiento digital y la pasas de esa mentalidad de cómo voy a hacer un negocio a cómo voy a hacer un servicio a la comunidad, el negocio ya viene por añadidura. Pero Ah, aquí la invitación que yo quiero hacerles a tus oyentes y a las personas que se están conectando con nosotros es, cambia esa mentalidad, es un cambio de mentalidad. Pasemos a pensar en cómo en esa dimensión espiritual yo puedo descansar cuando siento que estoy cargando el mundo, cuando siento que se me viene el mundo encima, cuando siento que estoy pasando por un momento de dificultad. Es ahí, en nuestra dimensión espiritual, en donde nosotros encontramos la poderosa fuerza de nuestro espíritu, que es la que siempre nos va a llevar a ganar en todos los ámbitos de nuestra vida. gracias, Paula. Va a sonar redundante lo que voy a decir, pero soy muy bueno analizando la energía del resto de personas y sigo sintiendo esa paz, esa tranquilidad en ti. Así es que gracias por estar aquí en este programa. Voy a leer uno de los comentarios que nos dejan por acá. Dice Félix, es verdad, es importante analizar cuáles son nuestras conversaciones internas. A veces nuestra mentalidad pasa rápidamente de positivo a negativo. Es cuando debemos hacer una pausa y sanar. ¿Qué opinas sobre este comentario? Sanar, mira, tantas veces nosotros andamos por la vida como esos soldaditos de guerra que están rotos, esos muñequitos con los que jugábamos de chiquitos que son soldaditos de guerra rotos, que quizá les falta un brazo, una piernita, que tienen quizá la cara ¿no? con alguna ruptura. Así muchas veces andamos por la vida, andamos como personas que cargamos nuestras heridas. Yo hace poco di una charla sobre el empoderamiento. Muchas veces nosotros entendemos mal qué es el empoderamiento. El empoderamiento, y ahora que se habla tanto del empoderamiento femenino, ¿no? Del empoderamiento como seres humanos que queremos ser empoderados y queremos darle al mundo como este poder que tenemos adentro. El empoderamiento no es nada diferente a renunciar a permanecer heridos. Mm. Si nosotros nos sanamos y si nosotros tenemos la responsabilidad, que significa la habilidad de respuesta, la palabra responsabilidad es cómo me hago responsable y cómo le respondo a esas preguntas que me hace la vida. Es decir, cómo me sano, cómo renuncio a esa situación de permanecer herido, porque cuando yo permanezco herida o tú permaneces herido, nos quedamos como paralizados en esa victimización. Cuando nosotros tenemos esa habilidad de respuesta, de no preguntarle a la vida, como la mayoría de las personas hacen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mandas esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esta dificultad? ¿Por qué este divorcio? ¿Por qué esta quiebra? ¿Por qué esta enfermedad? Sino que nosotros más bien cambiamos esa pregunta por una respuesta y le respondemos a la vida. ¿Cómo le puedo yo responder a la vida ante esta situación?
¿Cuál es la Paula que yo elijo ser ante esta situación? ¿Cuál es el Cristian que tú eliges ser ante esa pregunta existencial que te está haciendo la vida? La vida te hace preguntas existenciales a través de tus dificultades, a través de tus heridas, a través de esa situación difícil con tu pareja, esa situación difícil con tu madre, con tu padre, con tu hijo, con tu economía, con tus finanzas, con tu negocio. Esa dificultad que tú tienes no te da derecho ni te da permiso a permanecer en la queja o a permanecer en la herida. Más bien es la vida la que te está preguntando, ¿quién eliges ser ante esta situación? ¿Cómo te vas a parar? Porque te puedes parar como un guerrero o como una víctima. Eso no Mm. quiere decir que neguemos nuestro dolor. Eso quiere decir que la vida nos está invitando a construir nuestra mejor versión. Ahora, hay una verdad, Paula, ¿no? Muchas personas no le dan importancia a la forma como nos sentimos, a la energía, a nuestro crecimiento espiritual, que es mucho más fácil, por ejemplo, tratar de encontrar una solución en aquel producto que se enfoca en generar mejores ventas para el emprendimiento digital, ¿verdad? Pero nosotros estamos conscientes que el problema no son las ventas, estamos conscientes que nosotros somos parte del problema, es decir, entendemos que debemos trabajar, pero de pronto sale por ahí la publicidad relacionada con estrategias de venta y nos inclinamos más a comprar ese producto y le damos menos importancia a precautelar nuestra energía o nuestra manera de sentirnos. ¿Por qué sucede esto? Eso es como una trampa, ¿no? Eso es una trampa del ego. Es como esta trampa que nosotros siempre tenemos, es como si tuviéramos un anzuelo, ¿no? Un anzuelo que nosotros muchas veces mordemos y picamos, porque claro, hay una dimensión humana que siempre está pensando en las finanzas, que siempre está pensando cómo vendo mejor, cómo soy más productivo, cómo consigo más dinero, cómo llego más a esta serenidad financiera que estoy buscando. Y entonces ahí es cuando nosotros nos equivocamos y ponemos los ojos en esa meta quizá de ser productivos, de vender, de ser exitosos, y no nos damos cuenta que es al revés. Si tú centras ese emprendimiento digital en que yo estoy prestándole un servicio a mi comunidad y que ese servicio va a transformar vidas, que ese servicio va a elevar la conciencia de muchas personas y que ese servicio te va a enriquecer como ser humano, entonces la gente te compra, pero la gente no te compra porque le estás vendiendo un producto. La gente compra tu energía. La gente compra, voy a decir una cosa que puede sonar horrible, pero es como que compraran tu alma. ¿Qué es Mm, lo que tú le estás vendiendo? Tú no le estás vendiendo un producto, oye, ven, te voy a decir cómo haces más plata. Oye, ven, yo te voy a decir cómo incrementas tu saldo en el banco. No, a través de los emprendimientos digitales, que es lo que más está haciendo hoy en día las personas en sus negocios, lo que tú le estás diciendo a las personas es, ven, conéctate con tu alma, conéctate cómo en esos valores de creación que hablamos nosotros los logoterapeutas, nosotros nos enfocamos muchísimo en cuáles son los valores de creación. Los valores de creación significan cómo puedo yo entregarle al mundo, cuál es el talento, cuál es la virtud que yo tengo, qué es lo que yo sé hacer mejor, que solo lo hago yo y que quizá mi vecina o mi vecino no saben hacerlo como yo lo hago. Así sea ordenar un closet, así sea dar un taller de finanzas, un taller de crecimiento espiritual, un taller de aromas, de gastronomía, de cómo sembrar maticas, lo que sea que tú hagas. Entonces la invitación que yo hago es, céntrate en los valores de creación. Los mm. valores de creación es, ¿qué es eso que yo voy a crear para dejar una huella en el mundo? Para que el día que yo no respire más, el día que yo parta de este mundo hacia el descanso eterno, yo pueda decir, esa virtud, ese talento que yo tengo, que yo tuve, va a dejar una huella en el mundo. Entonces pregúntate hoy, ¿cuál es esa huella que quieres dejar en el mundo cuando tú ya no estés? Ese, conviértelo en un emprendimiento digital porque alguien afuera en el mundo está necesitando de lo que tú sabes. Y eso es un servicio. Entonces, si tú le quitas la palabra negocio, algo que te va a enriquecer materialmente, sino que le das la vuelta y lo ves como un aporte espiritual a la humanidad, ese talento que tú tienes va a ser inmensamente bendecido y va a cambiar realmente la humanidad y la sociedad en la que tú estás viviendo. Alguien necesita de ti en este momento.
Excelente complemento. Muchísimas gracias, Paula. Por acá, Nelly está de acuerdo contigo y complementa también lo expresado por ti. Dice que es muy importante cambiar la mentalidad que tenemos, ¿no? Es decir, no siempre enfocarnos en generar dinero, no solo preocuparnos en vender, sino más bien enfocarnos en atender la necesidad de nuestros clientes. Es decir, enfocarnos en el servicio a los demás. Y yo coincido con ella y entiendo que tú también estás muy de acuerdo con su forma de pensar. Perfecto. Tengo por acá una frase que está compuesta de dos oraciones, pero voy a expresar únicamente la primera para que tú complementes. Estoy segura que te vas a acordar de esta frase, es una de tus frases, y dice así: atrévete a entrar en la dimensión más profundo del océano de la vida, puntos suspensivos. ¿Qué pasa si no vamos al océano, a lo más profundo de la vida? ¿Qué sucede? Así es, así es. Mira, cuando yo escribí esta píldora para el alma, Ujú. me acuerdo que utilizamos con mi equipo un pez en una pecera. Y Mm, ese pez en esa pecera tenía enfrente de la pecera un océano. Y estaba ese pececito dando vueltas en su pecera, en su zona de confort. mm. Muchas veces nosotros nos quedamos presos de nuestra pecera, porque es la que conocemos, porque tenemos una manita mágica que nos da la comidita todos los días y nosotros simplemente tenemos que pasear alrededor de nuestra pecera. Por eso hago esta analogía, porque en esa píldora para el alma yo te invito a que te atrevas a saltar de la pecera hacia el Mm. océano. En el océano vamos a encontrar peces depredadores, vamos a encontrar que tenemos que buscar nuestra propia comida, vamos a encontrar la oscuridad y muy seguramente nos vamos a perder. Pero cuando nos atrevemos a entrar en la dimensión más profunda del océano de la vida, como dice mi píldora, es Ajá. ahí cuando nosotros encontramos esas, ese universo de posibilidades para poder descubrirnos a nosotros mismos, para salir de esa zona de confort. Y mira que yo como coach lo encuentro todos los días en mi consulta. Esas personas que se quedan presas de esa zona de confort porque es la que conocen. Entonces ahí viene el famoso dicho, yo prefiero malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Aquí estoy cuidada, acá estoy en mi pequeño barrio, en mi pequeño apartamento, en mi pequeña ciudad, en mi país y no me salgo de ahí. Cuando nosotros nos expandemos a través del maravilloso mundo digital y podemos llegar a España, que aquí veo que saludo a mi amiga Nuca Cataño que se conectó desde Madrid y varias personas que se están conectando aquí de Guayaquil, de El Salvador, de Miami, todas esas personas a través del mundo digital podemos expandernos, podemos abrirnos, podemos salir de la comodidad de nuestra pecera, de nuestra casa y podemos encontrar un mundo de posibilidades cuando nos atrevemos a lanzarnos al océano, que es muchas veces abrumador, muchas veces nos asusta, muchas veces vemos, ¿no?, como este pequeño pececito que está lanzando, nadando en un océano gigantesco, pero es ahí cuando realmente descubres ese mundo de posibilidades y yo creo que eso es lo que estamos experimentando todas las personas que a través de nuestros emprendimientos digitales hemos descubierto cómo podemos atravesar fronteras, cómo tú puedes llegar a España, cómo puedes llegar a Argentina, cómo puedes llegar a Nueva York, cómo puedes llegar. Yo he tenido consultantes de Corea, he tenido consultantes que están en Australia, en otros lados del mundo, que eso nunca en la vida lo hubiéramos pensado. Y eso es porque nos atrevimos a lanzarnos a ese océano de la vida, a esa profundidad de ese océano. No me voy a quedar con el deseo, con las ganas de compartirte exactamente las dos palabras que utilizaste en el complemento de esta cita que me llamaron la atención. Decías que si es que entramos a esta dimensión más profunda del océano de la vida, nos encontrábamos con aquellos tesoros ocultos. Eso fue lo que me llamó la atención, aquellos tesoros ocultos. Y siento, nuevamente visualizando, siento que cada vez que nosotros estamos pasando por estas dificultades, por estos inconvenientes, en realidad estamos dándonos permiso a explorar, ¿no?, en este océano de la vida y en algún momento nos vamos a encontrar con esa solución que nos va a llevar a nuestro siguiente nivel, que se convierte en el tesoro oculto que buscábamos de forma consciente o a veces de forma inconsciente. Gracias por estar aquí, Paula. Muchísimas gracias. Vamos a la segunda parte, que es una parte rápida, sencilla de esta entrevista, donde simplemente la pregunta es: ¿cómo te encontraste con tu propósito de vida? Y te hago esta pregunta porque casi siempre hablo de propósito de vida. Para mí,
la satisfacción principal o más importante en un ser humano es aquel instante donde se encuentra con su propósito de vida y se enfoca en servir a los demás. Y veo que eso es lo que haces, veo que vives tu propósito, pero cuéntanos, ¿qué sucedió? ¿Alguna etapa crítica o simplemente decidiste explorar, encontraste tu propósito te encontró? ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, yo creo que los seres humanos estamos invitados a descubrir ese propósito. Muchas Mm. veces nosotros nos quedamos sentados como diciéndonos a nosotros mismos, es que no sé cuál es mi propósito, es que no sé cuál es el sentido de mi vida, es que no me hallo, es que no sé qué hacer, es que no sé si me gusta la gastronomía o no sé si me gusta la pintura o no sé si me gusta el tejido o el coaching o lo que sea. Resulta que en esa grieta de la vida, en ese quebranto, en esa situación de dificultad, es cuando muchas veces tú descubres el propósito de la vida. En mi caso particular, ha sido una condición de salud muy difícil que yo he tenido que enfrentar desde que nací, de todo mi aparato digestivo, en donde he sido sometida a muchas cirugías. Y en esas cirugías, si quieres saber más de la historia, está mi testimonio en mi libro, Tu alma, una joya para pulir, que está en todas las tiendas digitales. Ahí puedes encontrar cómo yo, cuando se me rompe la vida, cuando se me rompe la vida, es cuando yo tengo esas conversaciones con la muerte. Y cuando tengo esas conversaciones con la muerte, le digo a la muerte, no me lleves todavía porque aún no estoy lista. Yo necesito descubrir el propósito de mi vida. Y yo cuando empecé mi carrera profesional, yo fui diseñadora de joyas, después hice un máster en diamantes en Bélgica y fui diseñadora de joyas por muchos años. Tuve mi joyería en Miami, tuve mi joyería en Madrid y ese mundo material en el que yo me movía del diseño, ¿no? de toda esta parte un poco futil de la vida, me llevó a muchas veces esos cuestionamientos existenciales, ¿cuál es esa huella que yo quiero dejar en el mundo? A través de mis conversaciones existenciales con la muerte, a través de cada una de esas cirugías, de esas hospitalizaciones, cuando llego a ese momento límite, y por eso quiero que te preguntes hoy, ¿cuál es ese momento que estás viviendo ahora? ¿Cuál es esa dificultad, ese dolor? Porque ahí, si tú te aquietas, si tú te silencias, es cuando encuentras y descubres el propósito de la vida. Yo encuentro entonces ese propósito y dejo mi carrera como diseñadora de joyas, dejo el mundo de los diamantes, dejo el mundo del comercio de la joyería y me dedico a empezar este viaje espiritual, este viaje espiritual hacia mí misma, hacia mi interior, hacia encontrar ese diamante interior que es el alma que cada uno tenemos dentro. Por eso mi libro se llama Tu alma, una joya para pulir. Porque el viaje espiritual se trata de eso, Cristian, de buscar en nuestro interior nuestro diamante. Cuando encontramos ese diamante, encontramos que ese diamante está lleno de carbones. Esos carbones son las heridas, son las faltas de perdón, son todos aquellos traumas, aquellas tristezas que nosotros tenemos adentro incrustadas en el alma. Una vez nosotros empezamos a pulir ese diamante y empezamos a quitarle todo ese material que sobra y empezamos a pulirle cada una de las facetas, ese diamante que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior va a comenzar a brillar, va a comenzar a resplandecer, va a comenzar a ser un diamante que ilumina no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás. Por eso yo me considero una talladora hoy en día de diamantes, pero diamantes vistos como el alma de las personas. Y por eso enseño a través de mi método a pulir el diamante del alma. Y ese es mi propósito de vida. Excelente, gracias, gracias. Bueno, resumo, pasaste por algunas etapas críticas, viste a cada una de estas etapas como la oportunidad para seguir adelante, como para crear ese propósito, vivir ese propósito de vida, trabajar en tu negocio digital y hacer todas aquellas cosas que te acerquen a tus clientes o aquellas personas que puedan recibir los beneficios de tus experiencias de vida. Perfecto, muchísimas gracias. Lo último que te voy a pedir, y siempre lo hago con cada uno de nuestros invitados, quisiera que le hables a aquella persona que no está emprendiendo aún, aquella persona que posiblemente por la cantidad de dudas que tiene, no se anima a emprender. Y también aprovecha para hablarle a aquel emprendedor que ya tiene su negocio digital, pero no está creando los resultados que desea crear. ¿Qué le dirías a esos dos tipos de personas? Mira, a la persona que está en ese miedo de ¿será que emprendo? ¿Será que a alguien le va a gustar lo que yo hago? ¿Será que a esa persona le diría, encuentra tu diamante interior, pule tu alma y cuando esa alma empiece a brillar, es el momento para tú entregarle ese diamante al mundo. Muchas veces nosotros nos quedamos presos del miedo, el miedo que nos paraliza. Entonces, cada que tú encuentres
esas creencias limitantes, como es el miedo, el temor, la inseguridad, ¿será que sí soy buena? ¿Será que sí les gusta lo que yo hago? Apela a la emoción contraria, apela a la valentía, apela a la fe, apela a la esperanza. Cree en ti, diseña tu mejor versión y lánzate. Sal de tu pecera, de tu zona de confort y lánzate al océano de la vida, a un océano en donde tú puedes decir, es que hay 1000 personas que hacen lo que yo hago y seguramente hay 1000 personas que lo hacen mejor que yo. Sí, pero es que el mundo tiene millones y millones y millones de habitantes. Entonces, como tú, puede que haya 1000, pero el mundo necesita 20.000. Entonces, pues únete a esa cadena de servidores que estamos para cambiar el mundo y lánzate. Y a esa persona que ya tiene ese emprendimiento digital, que muchas veces se encuentra cansado, que muchas veces se encuentra confundido, que muchas veces dice, ¿qué invento? ¿Qué más hago? A esas personas yo le diría, busca en tu alma, busca en ese diamante interior, ¿qué es esa riqueza que tú descubriste en el mundo, en tu mundo interior, que tienes para ofrecerle al mundo? Y esa riqueza el mundo la está necesitando. Esa riqueza es la que tú tienes en tu alma y que solamente necesitas sacarla de tu interior y compartirla con el mundo. Así que aprovechemos que hoy el mundo digital, el emprendimiento digital, es una herramienta que nos ha regalado nuestro creador para transformar el mundo y para convertirlo en un mundo más humano. Excelente, gracias. Paula, y la última pregunta, tienes la oportunidad de dejarme feliz, ponerme a sonreír o dejarme triste. Y la pregunta es, ¿te divertiste en esta entrevista? Muchísimo, muchísimo. Siempre me encanta conectar contigo, con tu corazón, con tu sonrisa. Así que espero que tengamos muchos más encuentros y encuéntrenme en las redes sociales. Vamos a estar haciendo muchos lives contigo. Paula López, arroba Paula López Rayal Piso Coach de Vida. En YouTube hay un montón de material también para tu nutrición espiritual y vamos a tener próximamente otro live contigo para que podamos seguir con nuestras comunidades lo que quisiera yo y lo que siempre queremos todos y es transformar la conciencia universal. Así que Así es. muchas gracias por tu invitación, Gracias. Cristian. Nuestra invitada en Conversaciones con Cristian Abad, edición número 17, fue Paula López. Gracias por habernos acompañado. Les invito para que sigan conectados. Estamos realizando estas entrevistas los lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, es decir, hora de Nueva York. Así es que gracias una vez más. Mi nombre es Cristian Abad. Como siempre, la invitación para que vivan, aprendan y, por supuesto, se animen a emprender. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Muchas Paula. gracias. Un abrazo a Nueva York y a todos tus oyentes. Gracias.